Tenemos la suerte de contar hoy con nosotros con nuestro amigo Juan Zapata, profesor de Historia del Arte de la Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades. Nos va a hablar de los inicios góticos de la Catedral de Cuenca. Gracias sobre todo a Leonor de Plantagenet, esposa del rey Alfonso VIII, esta catedral es una de las primeras catedrales góticas del Reino de Castilla. Vamos a disfrutar muchísimo con las palabras de Juan. Que lo disfrutéis. Buenos días a todos. En primer lugar, me gustaría agradecer el poder estar hoy aquí en este magnífico espacio a la organización de este evento. En primer lugar, a Miguel Ángel Valero, concejal de Cultura del Ayuntamiento de Cuenca, también a la organización de la Semana de la Música Religiosa de Cuenca, así como a Miguel Ángel Álvarez como director y al Cabildo de la Catedral por prestar este marco incomparable para la conferencia. Por supuesto también a todo el equipo que rodea el que hoy podamos retransmitir esta conferencia. Cuando se me propuso la idea de hablar sobre la catedral, pensé que sería conveniente abordar uno de los aspectos que no por más tratado es más conocido. Y de hecho el título de la conferencia es el de la Catedral de Cuenca en los albores del clasicismo gótico castellano. Es decir, que fundamentalmente a lo que me voy a referir es a la primera etapa constructiva de la catedral, no tanto con la idea de aportar una documentación o una información nueva, puesto que hay que reconocer que está suficientemente estudiado, al menos en alguna de sus partes, como el hecho de tener en cuenta una serie de factores y una serie de características que creo necesarios volver a insistir, en tanto que me parece, ya digo, que conviene tenerlo en cuenta. Entendemos por clasicismo, sobre todo, pues ese periodo en el que se alcanza la plenitud de estilo, consecutivo a esa primera fase inicial y, por tanto, ya digo, pues yo hablaré de esos primeros momentos de construcción de la catedral que cronológicamente abarcarán desde finales del siglo XII y principios del siglo XIII. El enfoque, en este caso, he creído conveniente realizarlo desde una doble finalidad. Por un lado, abordar el tema desde un punto de vista historiográfico, así como también tratar de ver esta primera fase constructiva en función de los elementos formales, comparándolo con algún otro tipo de construcción contemporánea fuera de lo que sería ese marco catedralicio de un gran proyecto constructivo. La Catedral de Cuenca, pese a ser uno de los edificios más sobresalientes del gótico castellano, del primer gótico, es cierto que cuenta con bastantes estudios, una investigación bastante desarrollada, pero también hay que tener en cuenta que es muy tardío. Esta investigación fundamentalmente parte de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, y se va a ir desarrollando paulatinamente hasta desembocar en tesis doctorales en la década de los 90, que de alguna forma van a concluir con una serie de características. Sabemos, bueno, pues son investigaciones muy serias y rigurosas que, ya digo, pues han aportado hipótesis y propuestas de trabajo muy interesantes que, bajo mi punto de vista, y a ellas me referiré después, aún cuentan o tienen plena vigencia. Por mencionar algunos de estos estudios, a comienzos del siglo, como digo, del siglo XX, sobre todo el arranque, digamos, de lo que será el estudio de la Catedral de Cuenca parte, como es bien sabido, de Vicente Lampérez y Romea. Debemos tener en cuenta que en estos momentos se comienza a desarrollar lo que serían los estudios de la arquitectura medieval en España y, en consecuencia, Vicente Lampérez será uno de los primeros investigadores, es un arquitecto, y será uno de los primeros investigadores que preste atención a la Catedral de Cuenca, publicando en el año 1900, en una de las revistas de mayor difusión de la época, La Ilustración Española, un texto relativo a la Catedral de Cuenca, en el cual va a introducir ya una hipótesis que será determinante para los estudios posteriores. Si se me permite leer en ese texto, Vicente Lampérez llega a decir:
Pertenece, pues, la catedral conquense al periodo más puro del estilo, pero sus características son algo eclécticas, pues mientras los pilares y las bóvedas señalan las tradiciones más arcaicas del dominio real, la investigación de Lampérez, sin duda, será fundamental para entender la evolución de los estudios posteriores y, sobre todo, ya, como digo, en este primer texto del año 1900, publicado en la Ilustración española y americana, si se me permite, leo textualmente. Pertenece, pues, la catedral conquense al periodo más puro del estilo, pero sus características son algo eclécticas, pues mientras los pilares y las bóvedas señalan las tradiciones más arcaicas del dominio real, el triforium se aparta por completo de la forma genuina de este elemento en el gótico de Francia, y acaso se asemeja en mayor grado a la disposición general del tipo inglés, como se ve en las catedrales de Lincoln y Worcester. ¿Podrá responder este doble carácter a mezcla de influencias anglo-francesas traídas a España por la reina Leonor Plantagenet, esposa del conquistador de Cuenca? Me ha parecido oportuno traer y leer textualmente este texto porque, ya digo, va a marcar de una manera muy clara lo que van a ser los estudios y la investigación sobre la Catedral de Cuenca a lo largo de todo el siglo posterior. Según el propio Lampérez, cuando él comienza a investigar esta catedral, observa, según él reconoce en su texto, que hay una serie de indicios que, si bien le remontan directamente a Francia, sobre todo, bueno, pues a la zona normanda, de la zona de Normandía, sí es cierto que encuentra otros elementos concentrados fundamentalmente en el triforium que distorsionan lo que sería esa arquitectura del norte de Francia, de la zona también de Picardía, y que en búsqueda, ¿no?, a la hora de buscar el origen de esa distorsión, lo encuentra en Inglaterra. Dentro de los ejemplos que él comienza a desarrollar sería el de la propia Catedral de Worcester, donde efectivamente nos encontramos una catedral con un alzado en 3 alturas y donde nos encontramos con un triforio y un claristorio también que, como consecuencia de lo que conocemos como muro espeso, se van a suceder sendos pasadizos que, bueno, harían, ya digo, pues la función de triforio, y ve en estas catedrales un antecedente o un precedente para justificar por qué en Cuenca el alzado del triforio es diferente a lo que serían las catedrales castellanas. Claro, basta con echar una ojeada a lo que sería toda la investigación de estos primeros años del siglo XX para encontrarnos con una serie de acontecimientos que al final lograrán llevar a esta hipótesis a tener una gran difusión. Me refiero al hecho de que en el año 1902, como bien es sabido por todos, se hunde la torre campanario de la catedral, la torre del Giraldo, y se comienza todo un proceso, lo primero, de información para declarar la catedral monumento nacional, que se declara al poco tiempo, en agosto de 1902, así como también para el proceso de restauración de las partes dañadas, que en este caso se le encarga también al propio Vicente Lampérez y que llevará a cabo, como todos sabemos, una amplia reforma, una intervención muy discutida, sobre todo en la actualidad. En su momento tenía plena vigencia y estaba plenamente justificada según los argumentos de Lampérez, en el sentido de que va a derribar la fachada barroca, o mejor dicho, la fachada con las reformas barrocas, pero que originariamente partían del siglo XIII, y va a construir por completo esa nueva fachada que conocemos en la actualidad, que está inconclusa siguiendo esas premisas del neogótico. Sabemos que Vicente Lampérez es uno de los mayores representantes en la península del continuador y difusor de las ideas francesas restauradoras de Viollet-le-Duc, y esas ideas violedianas están caracterizadas sobre todo dentro del mundo gótico en la unidad de estilo y en difundir una serie de espacios, recuperar unas formas y unos espacios que le otorguen al edificio una identidad
unitaria frente a esa serie de adiciones y aditamentos incorporados con el paso del tiempo. En consecuencia, fruto también de esta investigación y el protagonismo que va a adquirir Vicente Lampérez en el contexto de la propia Catedral de Cuenca, su hipótesis, que bajo ningún concepto todavía, incluso en la actualidad, está contrastada, se va a difundir con gran rapidez, va a alcanzar gran éxito y ya digo que, aunque desde unas fechas bastante tempranas vamos a ver como eruditos y estudiosos de la catedral, como puede ser el caso de Juan Catalina García, pues ya pondrán en tela de juicio esa idea de que la catedral sea anglo-normanda, es decir, con una filiación no solo francesa, sino también inglesa, y que sea la propia Leonor Plantagenet, como esposa de Alfonso VIII, conquistador de la ciudad en el año 1177, la que de alguna manera trae a todo un conjunto de obreros, de maestros, de canteros para elaborar la catedral, al final esta serie de cuestionamientos no tienen calado. Y paulatinamente vamos a ver cómo las distintas investigaciones van a recurrir de manera más o menos constante a esta hipótesis de Vicente Lampérez hasta prácticamente la actualidad. Bien, es verdad que no solamente Juan Catalina defiende o cuestiona esta idea de Leonor Plantagenet, incluso el carácter anglonormando de la catedral. Vamos a ver cómo ya en 1931, una investigación muy seria también de un medievalista, un historiador del arte medievalista francés, Elie Lambert, demostrará de una forma muy fehaciente, muy sólida, la filiación de la Catedral de Cuenca franco-borgoñona, es decir, ya eliminando cualquier resquicio de influencia inglesa, y a partir de Elie Lambert vamos a encontrarnos que una serie también de trabajos muy interesantes, muy sólidos, en torno a las figuras de Lorenzo Torres Balbás, de Fernando Chueca-Goitia, que seguirán apostando precisamente por esta idea de Elie Lambert, contradiciendo las hipótesis de Vicente Lampérez. Aún así, debemos tener en cuenta que, pese a que desde el punto de vista de la academia y desde el punto de vista de la investigación científica y rigurosa se descartan esas teorías y esas hipótesis de Lampérez, estas ideas de Lampérez, como digo, siguen difundiéndose con gran rapidez. ¿Por qué? Pues porque a partir de estos momentos todas las publicaciones que se van a realizar, sobre todo desde el punto de vista divulgativo, en guías, obras más o menos generales de referencia, en lugar de recurrir generalmente a esas investigaciones más rigurosas, se van a remontar, mejor dicho, a la figura de Vicente Lampérez. Es más, vamos a ver cómo Vicente Lampérez llega a un momento en el que, con esa intención casi obsesiva por demostrar la presencia y la influencia de Leonor Plantagenet en la construcción, en la fábrica de la Catedral de Cuenca, cuando está en proceso de demolición de la fachada barroca, encuentra una serie de piezas, una serie de restos del siglo XIII, como puede ser el caso de una dovela con relieves o de una cabeza femenina, que no duda en atribuirla, aunque con ciertas reservas, pero enfoca directamente su interpretación hacia una identificación con la reina Leonor, cuando realmente lo que estamos viendo, y se ve perfectamente, que se trata de el rostro, ¿no?, lo que sería el busto de una imagen femenina correspondiente con una imagen de la Virgen coronada, ¿no?, donde esta imagen, esta cabeza se encuentra actualmente en el Museo Tesoro de la Catedral, y quien tenga la oportunidad de acercarse cuando la pandemia nos deje, podrá ver perfectamente que en la barbilla todavía conserva los restos de lo que se interpreta podría ser la mano del niño, ¿no?, que estaría acariciando a la Virgen. Bien, dentro de lo que va a ser toda esta evolución historiográfica, crítica y científica en torno a la Catedral de Cuenca, me he referido al principio sobre las intervenciones, las investigaciones más rigurosas que nos vamos a encontrar en época más reciente. Me refiero sobre todo a la tesis de Gemma Palomo Fernández,
un estudio que bajo mi punto de vista es el más representativo y el de referencia en la actualidad, que aborda muy bien y con una investigación muy sólida cuáles van a ser los problemas, tanto desde el punto de vista de la interpretación formal, como también desde el punto de vista de la interpretación documental, y en consecuencia, ya digo, es una de las obras de referencia que cuestiona, como no puede ser de otra manera, ese presupuesto de Lampérez en torno a esa afiliación de la catedral, en torno a las fábricas góticas inglesas. Bien, dentro de lo que serían las distintas fases de la catedral, más o menos está consensuado que la fábrica gótica se divide o se puede establecer en tres grandes fases. Una primera, que es la que estamos abordando aquí, y que según la cronología aportada por Gemma Palomo podría comenzar en torno al año 1194, es decir, mediados de la última década del siglo XII, y que se extendería en las décadas siguientes, comprendida, y que bueno, pues las obras que realizaría, ¿no?, afectaría a la parte donde nos encontramos ahora mismo, es decir, a la cabecera, al transepto y muy probablemente una parte importante del primer cuerpo de la nave, de lo que serían las naves de la catedral. Con posterioridad, el resto de las naves se desarrollarían a partir de la década de la tercera década del siglo XIII, en torno a 1225 en adelante, y luego por último tendríamos la gran intervención, o una de las últimas grandes intervenciones del periodo gótico, que correspondería con la construcción de la girola, rompiendo lo que sería el testero de la cabecera primitiva a finales del siglo XV. Bien, actualmente nos encontramos en el espacio justo de transición entre lo que sería el transepto, la capilla mayor y los ábsides laterales, de tal forma que a la hora de ver las distintas interpretaciones que se han dado sobre esta zona, basta con ver la planimetría publicada para darnos cuenta que existen varias hipótesis. Cada autor tiene una hipótesis distinta. En primer lugar, vemos la propia hipótesis de Lampérez, que estructura la cabecera como, siempre sin girola por supuesto, como un gran coro, es decir, una cabecera muy profunda con un ábside poligonal, obligado, ¿no?, por la crucería, y dos tramos presbiterales, precedido por dos tramos presbiterales con bóvedas sespartitas. A sus lados contaría con sendos ábsides también y respectivamente precedidos por tramos presbiterales y capillas, ábsides paralelos. Las hipótesis sobre la forma que tendría la cabecera primitiva son tan variadas como autores han estudiado el tema. Y en este sentido, la primera hipótesis que nos encontramos es la del propio Vicente Lampérez, por la cual nos encontraríamos una cabecera muy profunda con un ábside poligonal, obligado por las necesidades ya de la crucería del gótico, precedido por dos tramos cuadrados muy profundos cubiertos por bóvedas espartitas. Una de las cuestiones más interesantes que aporta Lampérez también en este sentido sería la forma de distribuir los ábsides de las naves laterales, y en este sentido Lampérez lo estructura mediante dos ábsides laterales correspondiente a cada una de las naves, precedidas a su vez por dos tramos presbiterales, de tal manera que los ábsides contiguos a la capilla mayor serían paralelos, es decir, estarían alineados. Poco tiempo después, en 1931, como digo, Louis Lambert va a interpretar también esa cabecera y, a diferencia de lo que hará Lambert, distribuirá los ábsides laterales de forma escalonada, de manera que en la nave inmediata a la capilla mayor nos encontraríamos un ábside semicircular o poligonal, precedido por tres tramos presbiterales cubiertos con bóveda de crucería simple, y las bóvedas, el ábside extremo de las naves más extremas estarían cerrados por un ábside semicircular asimismo o poligonal, precedido por dos
dos tramos presbiterales. Algo parecido también en cuanto a la interpretación de la cabecera realizará Rodrigo de Luz ya en una época más tardía, en torno al año 1978, con la diferencia de que no tendrá una separación entre lo que será el ábside poligonal y el tramo presbiteral. Más recientemente, la tesis de Gema Palomo, siguiendo esta hipótesis de una cabecera muy profunda, con una capilla mayor muy profunda, un ábside poligonal precedido por dos tramos cuadrados de bóvedas espartitas, va a distribuir los ábsides laterales de manera escalonada, tal como hizo en su momento el Ilambert, pero, a diferencia de esta, en lugar de hacer una correspondencia de 3 tramos presbiterales en los más cercanos a la cabecera y 2 en los extremos, lo que hará es reducirlos a 2 tramos presbiterales, los cercanos a la cabecera, y 1 en los extremos. De tal manera que, estos tramos presbiterales, con bóveda de crucería simple, serían los que se conservan en la actualidad, y es justo donde nos encontramos ahora mismo, es decir, estos 2 tramos presbiterales con este pilar, con haces de columnillas adosadas, sería de época primitiva y se mantuvo cuando se rompe el testero de la catedral en el siglo XV para construir la girola, y en consecuencia lo que estamos viendo es que se mantienen los ábsides de las naves laterales, a excepción de los absidiolos, es decir, del cierre, que lo único que hace es romperlo para continuar las naves de la girola. Actualmente parece que se trata de la hipótesis más acertada, o al menos yo lo entiendo así. Claro, desde el punto de vista, si queremos, un poco más formal, vemos que la Catedral de Cuenca estaría o formaría parte de ese gótico inicial, de ese primer gótico, un gótico primitivo, donde los elementos estructurales, arquitectónicos fundamentales serían, como no puede ser de otra forma, el arco apuntado y la bóveda de crucería. Una bóveda de crucería no solamente de crucería simple, como se puede ver aquí en los tramos presbiterales, sino sobre todo una bóveda de crucería sexpartita que tiene en el tramo cuadrado su principal razón de ser. Y en consecuencia eso da lugar a una disposición dupla, de tal manera que un tramo de la nave central correspondería a 2 de las naves laterales. Bien. Junto con arcos apuntados y bóvedas espartitas, otro de los elementos identificativos de este primer gótico o gótico inicial, recordemos que nos movemos en una cronología de finales del siglo XII, primeras décadas del XIII, muy retrasados también, por otra parte, con lo que está ocurriendo en Francia, en toda la zona del dominio real o la Ile de Flandre, donde ahí ya en estos momentos, con el inicio de la Catedral de Chartres, ya se inicia lo que conoceríamos como el gótico clásico. Pues bien, a pesar de con este retraso cronológico, vemos que otro de los elementos indicativos de este primer gótico van a ser los soportes. Unos soportes caracterizados por tener un núcleo circular, muy gruesos, muy potentes, y que van a alternar, precisamente por esa disposición de las bóvedas sespartitas en algunos casos, con otros pilares más esbeltos, que se caracterizan a su vez por tener un núcleo también circular o poligonal, al cual se le van a adosar columnillas que van a contar con la característica de tener esos anillos a media altura y que nos referencian directamente y nos conducen a la zona de Picardía en el norte de Francia. En uno de los casos, de los referentes que más se acerca a los ejemplos que estamos viendo, será precisamente el de la Catedral de Laon. Ya digo, si centramos la mirada en lo que va a ser tanto los soportes como los distintos capiteles, pues vamos a ver que estarían dentro, ¿no?, sus características, tanto el crochet como la decoración vegetal, las flores, las rosetas, etcétera, estarían dentro de esa decoración del gótico inicial, que también se va a desarrollar durante los primeros momentos del gótico clásico. Bien, sin duda, otro de los elementos importantes,
o para mí, sobre todo a la hora de destacar en esta intervención de hoy, correspondería a las bóvedas. Y dentro de lo que va a ser esta relación de las bóvedas, destacaría sobre todo, por un lado, el crucero, esa bóveda octopartita que cierra el crucero, que está demostrado, es consensuado que es posterior a la construcción de la propia Torre del Ángel, concebido como un cimborrio o torre linterna, y que con posterioridad, por problemas de estructura, problemas estructurales, se van a construir esa bóveda octogonal a la que conservamos en la actualidad y que podemos observar en la actualidad. En lo que respecta a las bóvedas espartitas, la Catedral de Cuenca no ha contado hasta hace poco tiempo con estudios arquitectónicos, con estudios planimétricos, con estudios estereotómicos que aborden de una manera pormenorizada el tratamiento de estas bóvedas de crucería sespartita, no solo desde el punto de vista artístico o estilístico, sino también desde el punto de vista arquitectónico y de la mecánica que ejerce las bóvedas de crucería en general. El referente para los estudios de estas bóvedas sespartitas será sobre todo los trabajos de Viollet-le-Duc, donde él va a trazar esta bóveda sespartita con un perfil o un rampante cupuliforme, curvo, donde la clave polar queda muy por encima de los arcos formeros hiperpiaños. En el caso de la Catedral de Cuenca, vamos a ver que las bóvedas sespartitas, como hemos dicho, se van a distribuir tanto por la nave central como por la nave del transepto, y va a tener la característica de incorporar una gran versatilidad desde el punto de vista de la planta. Hemos dicho que generalmente la bóveda sespartita tiene en el tramo cuadrado su razón de ser o su principal planimetría, y sin embargo en el caso de Cuenca, por las necesidades espaciales, vemos que en el caso del transepto, por ejemplo, tenemos tramos rectangulares cubiertos con bóvedas sespartitas, y ello nos lleva sobre todo a un trazado de arcos y de plementería sumamente curiosos, en tanto que van a dar un rampante o bien plano según la sección o bien ligeramente curvo, pero que en ningún caso alcanza lo que sería ese rampante curvo marcado por o transmitido y difundido por Viollet-le-Duc en su libro sobre la arquitectura gótica. Bien, en este sentido me gustaría también relacionar lo que significa la propia Catedral de Cuenca, no solo como gran proyecto arquitectónico de una gran catedral, de un gran complejo de un gran edificio, que si bien, pues bueno, no es de las mayores catedrales que conservamos en la península ibérica, ni tampoco en España, sí que puede considerarse sin ninguna duda uno de los mayores proyectos arquitectónicos y constructivos de la Castilla, en este caso de finales del XII y principios del XIII. Y digo que me gustaría insistir en este caso porque si hay algo que cada vez la investigación se pone de acuerdo en torno a los orígenes del gótico en la península ibérica y a su difusión durante las primeras fases, es ese carácter experimental, ese carácter de prueba-error, de ensayo-error, que nos lleva precisamente a ver distintas tipologías, distintas formas de interpretar la bóveda de crucería en edificios que pueden tener una cronología muy cercana o una cronología similar. Fuera de lo que sería ese ámbito catedralicio, podemos encontrarnos sobre todo, he considerado oportuno referirme pues a otro de los grandes, bajo mi punto de vista, otra de las grandes fábricas que ni mucho menos tiene que ver con la monumentalidad de una catedral, como es el caso de la construcción de la iglesia del castillo de Calatrava la Nueva, en Ciudad Real, que tiene una cronología pues, bastante cercana a la Catedral de Cuenca, a partir de 1217, y que sí es un buen ejemplo, o bajo mi punto de vista es un ejemplo inmejorable de cara a ver
precisamente ese carácter totalmente, digamos, de ensayo, ¿no? Ese carácter de arquitectura que intenta desenvolverse pues de la mejor manera posible con los recursos disponibles, y en este caso podemos ver cómo, a diferencia, por ejemplo, de lo que veríamos aquí en la propia Catedral de Cuenca, donde se está utilizando la sillería, la cantería como el material, la piedra trabajada como uno de los principales materiales, vamos a ver, por ejemplo, cómo en ese caso que digo de Calatrava la Nueva, nos encontraremos con una alternancia entre el sillar y el ladrillo en la plementería, con una disposición de las hiladas muy característica que dará lugar a unos plementos cupuliformes individuales y que se conocen con el nombre de nido de golondrina. Insisto en este aspecto porque cuando hablamos de la Catedral de Cuenca, dentro de lo que es ese contexto catedralicio, sin ninguna duda responde a una fábrica muy interesante desde el punto de vista constructivo, donde se están aplicando unas innovaciones o se están desarrollando unas técnicas arquitectónicas y una forma de elaborar esas bóvedas espartitas que van a ser muy particulares y que demuestran cómo la arquitectura gótica en estos momentos, antes de ese clasicismo, se va a adaptar a las necesidades tanto espaciales como funcionales de los distintos espacios. En consecuencia, y ya para terminar, pues me gustaría recapitular un poco el contenido principal de esta charla, insistiendo y haciendo especial hincapié precisamente en lo que va a ser esas teorías, esas hipótesis que, a pesar de estar descartadas en la actualidad por carecer de fundamento, fundamento científico, pues todavía siguen teniendo una fuerza muy importante. Y yo creo, y de ahí, ¿no?, ese interés en esta intervención de hoy, creo que deberíamos desterrar de una vez por todas esa idea ya no solamente de lo anglo-normando, sino también, fuera ya de lo meramente divulgativo, la idea de esa participación de la reina Leonor Plantagenet en la propia construcción de la catedral, en la propia Catedral de Cuenca. Ojalá y encontremos nuevos testimonios, sean documentales o materiales, que nos permitan poder llegar a refrendar esa hipótesis, pero por el momento, en función de los datos disponibles, yo al menos sí que soy partidario de desterrar esa idea, con independencia del mayor o menor interés divulgativo, romántico que tengamos a la hora de analizar y de explicar la Catedral de Cuenca, evitemos esa serie de afirmaciones, puesto que pueden llegar a confundir al visitante o al espectador. Muchas gracias.